Dios ha hecho libre a toda persona que ha creído en Cristo Jesús. Toda persona, y voy a explicar qué significa eso, toda persona que ha creído que Jesús vino en carne, que vivió entre nosotros, que murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para pagar por nuestra culpa delante de Dios, y resucitó al tercer día, porque la muerte no podía detenerlo, la muerte no podía pararlo, y entonces ahora ascendió y está a la diestra del Padre, a la mano derecha del Padre, esperando la segunda venida, ¿sí? A eso nos referimos cuando decimos a toda persona que ha creído en Cristo Jesús, ha sido hecha libre. Y no es una fe, y ahorita vamos a ver, no es necesariamente una fe intelectual, es decir, no es una fe que se limita a nuestro pensamiento, es una fe que nos lleva a actuar en base a lo que nosotros conocemos de Dios y en base a lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. De tal manera que si Dios nos dice no temas, nosotros creemos y no tememos. Aunque sintamos temor, decidimos no temer porque Dios está con nosotros, porque Dios está ahí para ayudarnos, ¿ok? Entonces estamos hablando de una fe viva, de una fe que nos lleva a la actividad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de una iglesia que se llama la iglesia de los Gálatas o la iglesia en Galacia. El apóstol Pablo fue el que visitó esta iglesia en 2 ocasiones, por lo menos en 2 ocasiones. En una hizo un recorrido y predicó el evangelio y mucha gente creyó, y en su tercer viaje misionero el apóstol Pablo regresa para confirmar la fe de las personas que habían creído, para ayudarles a que sigan adelante y para que sigan insistentes en Cristo Jesús. Veamos un poquito acerca de este viaje solamente. Si alguien puede leer el primer versículo, por favor. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Entonces ahí estuvieron un tiempo, Pablo y sus compañeros predicaron el evangelio, alguna gente creyó, y entonces siguieron su camino. El siguiente versículo, por favor. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia después de ese regreso a Antioquía 23 y estuvo allí algún tiempo. Pero se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Entonces en un viaje predica, la gente cree, en otro viaje va a encontrarse nuevamente con esa gente que había creído y la intención era confirmarlos, que estuvieran seguros en su fe, que siguieran en su fe, que no abandonen la fe que el Señor les dio. La Biblia cuenta que esta iglesia creyó y creyó de tal manera que Dios hacía maravillas entre ellos. Dios obraba maravillas entre ellos. Eso es lo que narra la Biblia. La misma carta que les escribió después el apóstol Pablo dice que Dios hacía maravillas o hace maravillas entre ellos. Pero entraron algunas personas, yo creo que varios de ustedes vieron la serie de Moisés, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios les dio ciertas leyes a Moisés, y entre esas leyes les dio una señal de la circuncisión. Y entonces le pidió a Moisés, a su hijo y a todo el pueblo que se circuncidaran, es decir, que cortaran la parte restante del prepucio de lo que viene siendo el cuero delante del órgano masculino, con el propósito de que esa fuera una señal para distinguirse de otros pueblos. Era parte de la ley de Moisés. Cuando Jesús viene y muere, Pablo enseña que nos hizo libres de la ley, que no es necesario guardar la ley, o de hecho no es necesario adherirnos a ninguna religión. Y ahorita vamos a ver eso más ampliamente. Pero habían entrado algunas personas en la iglesia de Galacia que le estaban diciendo a la gente, si ustedes quieren ir al cielo, si ustedes quieren ser salvos verdaderamente, sí tienen que creer en Jesús, pero tienen que practicar la circuncisión. Y le estaban pidiendo a la nueva iglesia, bueno, no sabemos si era nueva o no, pero le estaban pidiendo a la iglesia en Galacia, a la iglesia de los Gálatas, que se circuncidaran. Y ese es el motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta
a la iglesia de los Gálatas y les escribe ahí algunas cositas e intenta enseñarles algunas otras. ¿Alguien puede leer el versículo, por favor? Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Fíjese las palabras que el apóstol Pablo usa. Estoy horrorizado. Se supone que eso era un puñal. Esto es un cuchillo de piedra que algunas culturas antiguas han usado para la circuncisión. Eso es lo que se usaba. Lo iba a decir, pero bueno, qué bueno que preguntaste. Pero fíjese las palabras que el apóstol Pablo usa. Estoy horrorizado. Usa otras palabras, otras frases diciendo, están siendo engañados. Dice en otro lugar, de que ustedes se estén apartándose tan pronto de Dios. Distorsionan la verdad con tan solo el hecho de que ellos querían regresar y practicar la ley de Moisés. Pablo les dice, no, están equivocados. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de un asunto muy importante. Para llegar al cielo no es necesario practicar una religión. Para llegar al cielo y ser salvos es necesario creer en Cristo Jesús. Para llegar a pasar toda la eternidad delante de Dios o con Dios, una vez que pasemos de esta vida a la siguiente, es sumamente necesario únicamente que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, que confiemos en lo que Él hizo. Cristo Jesús es la única persona que muere por nuestros pecados, que paga a Dios el precio por nuestra culpa. La Biblia dice que la única manera como nosotros podemos pagarle a Dios por nuestros pecados es la muerte. Pero como Dios no quiere que muramos, eternamente, espiritualmente, no quiere que pasemos una eternidad separados de Dios, Él mandó a su Hijo para que muera por nosotros en nuestro lugar. Y Pablo es lo que quiere aclarar, les dice, oigan, ustedes no tienen que hacer eso para ir al cielo. No tienen que hacer eso, no tienen que adherirse a una religión. Ellos, por hecho, los Gálatas o la gente de Galacia, no eran seguidores de las leyes de Moisés. Ellos, algunos quizás ni siquiera conocían de esto. Entonces Pablo les dice, no necesitan adherirse a ninguna religión, no es necesario. De tal manera que tiene que usar las frases que usa aquí en este versículo para tratar de persuadirles que tienen que permanecer en su fe en Jesús y no apegarse a ninguna religión. Dentro de esta carta les da una enseñanza muy importante. Recuerde, aquí estamos hablando para ir al cielo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que nosotros podamos hacer para que el favor de Dios esté con nosotros o para que Dios no esté enojado con nosotros. No es posible. Nuestros pecados nos hacen insuficientes. Nuestros pecados nos presentan delante de Dios faltos. Carecemos de la justicia de Dios. Por eso es que tenemos que confiar en aquel que pagó el precio de nuestro pecado. El pecado es un serio problema para nosotros, los seres humanos, pero Jesucristo lo resuelve en la cruz. Por eso ya no tienes tú que preocuparte por tratar de ganarte el amor de Dios. No tienes que preocuparte por ganarte el favor de Dios. No tienes que preocuparte por ganarte el cielo. Pero algunas personas en aquel entonces estaban enseñando que era necesario que creyeran en Jesús, pero que también practicaran ciertas reglas religiosas o ciertas leyes religiosas, y no es así. Sí hay ciertas cosas que tenemos que cumplir, pero no para ganarlos el cielo. No para que Dios nos ame más. Si creemos en Cristo Jesús, eso ya es una realidad. Note que estamos hablando únicamente de la salvación, o sea, de ir al cielo cuando nosotros pasemos de esta vida a la siguiente. Entonces el apóstol Pablo dice que eso es equivocado. Entonces va a ser solamente por la fe en Jesús.
Un creyente puede ir al cielo solamente por la fe en Jesús. ¿Alguien puede leer este versículo, pero bien, bien fuerte, por favor? Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Escuche esto. Lo importante es la fe que se expresa ¿cómo? O sea, no es una fe vacía. No es una fe que solamente está aquí. O sea, yo pienso en Dios, ya creo en Dios y eso es suficiente. No, es una fe que se expresa en amor. Se tiene que expresar en amor. Una fe verdadera tiene que encontrar una expresión de alguna forma o de otra, ¿sí? Pero note lo que dice Jesús. Note lo que dice el apóstol Pablo. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. De nada nos sirve adherirnos a alguna religión o practicar alguna religión. De nada nos sirve, ¿sí? Lo único que es importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ahora, una vez que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, fíjese lo que sucede. Esto es bien importante. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque si a usted de repente se entera que un pariente lejano murió y le dejó un testamento y le dejó a usted una herencia, usted se va a ocupar de leer cuidadosamente ese documento de la herencia para saber qué le dejaron y cómo puede usted obtener lo que le dejaron, ¿sí? Y este es básicamente lo que esto es un documento de la herencia que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Alguien que lea el versículo, por favor, bien fuerte. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fíjese lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esto es bien importante, iglesia. Dios envió a su Hijo para comprar la libertad. En primer lugar, Dios compra la libertad a través del sacrificio de Jesús y nos la da gratuitamente. Todo aquel que quiere creer en Jesús, que quiere arrepentirse de sus pecados, tiene acceso a la libertad que Dios nos ha dado. Tú eres libre, para empezar, esa es una. Segundo, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. No solamente Dios te hace libre de la ley, no solamente Dios te hace libre de cualquier exigencia donde Dios demandaba justicia de ti y de mí, o de mí y de ti, no de ti y de mí, ¿verdad? De ti y de mí, sino que Dios te toma y te adopta como su hijo y su hija. Pero ahí no termina, fíjate lo que sigue sucediendo. Entonces, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. O sea que Dios te da libertad, Dios te adopta como su hijo, Dios envía su Espíritu a tu corazón para que habite en tu corazón. Y fíjate lo que sucede después. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Heredero. Lo que yo he dicho antes, si usted recibe un documento, una carta donde le notifican que un pariente lejano murió y le dejó a usted herencia, usted va a querer averiguar qué es esa herencia que Dios le ha dejado, que su pariente lejano le ha dejado. Entonces es muy importante que nosotros nos ocupemos de averiguar cuál es la herencia que Dios nos ha dejado. Dios no ha muerto, pero su Hijo, nuestro hermano mayor, sí ha muerto, pero ha resucitado y ha obtenido una herencia para nosotros. ¿Sí? Aquí es donde entramos a la cuestión de la herencia. Vimos la naturaleza pecaminosa cuyo resultado es muerte anteriormente, la semana pasada. Vimos también la ley o la religión donde el resultado es hipocresía, es muerte, maldición, idolatría, pretextos o sacrificios personales porque no podemos cumplir con las exigencias de la ley. No hay una persona que pueda cumplir al pie de la letra alguna religión y Dios no espera que nosotros lo hagamos. Pero fíjese cuál es
el producto o el resultado de la herencia que Dios nos ha dado. Que en parte, hay muchas otras cosas, pero en parte es su Espíritu Santo. Fíjese lo que es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quizás pensando en el sentido práctico de que nosotros tenemos que hacer estas cosas, se nos haga difícil. Eso es justo. Pero si pensamos en cómo otros nos deben de tratar, vamos a querer que nos traten así. Vamos a querer que nos traten así, que nos traten con amor, que nos traten con paciencia, que nos traten con benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? Quizás al momento de nosotros practicar estas cosas se nos haga complicado. Pero al momento de que otra persona nos trate a nosotros, queremos que nos trate así. Pues veamos esta herencia que nosotros tenemos de su Espíritu Santo. Hay muchas más cosas, pero el Espíritu Santo es una de ellas. En primer lugar, el apóstol Pablo le anima a la gente de Galacia, que estaban siendo influenciados por esta idea de que tienen que practicar la ley también para ganarse el cielo, les anima a vivir la vida por el Espíritu o en el Espíritu. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso. Alguien que lo lea así fuerte otra vez, por favor. Vida en el Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Muy bien. Primero, la exhortación, la enseñanza del apóstol Pablo a esta iglesia joven es: déjense guiar por el Espíritu. O sea, no podemos practicar una ley al pie de la letra y practicarlo así como se exige o como Dios lo pide. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo va a producir en ti un resultado, un fruto, lo llama la Biblia, que va a transformar tu vida completamente. Todos luchamos con el hecho de querer cambiar. Todos luchamos con el hecho de querer tener fuerza para enfrentar los problemas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo produce en nosotros fe, produce paz. ¿Alguien está necesitado de paz? ¿Alguien está necesitado de tranquilidad? La Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros gozo. ¿Quién está luchando con la tristeza constante? Si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida, oigan, no vamos a encontrar posiblemente ninguna razón para ser felices. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros felicidad, produce gozo. Podemos disfrutar de las cosas buenas que tenemos en la vida gracias a Él. Y esto no es por esfuerzo de nosotros. Es por el hecho de habernos permitido dejar guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Vea las otras cosas. El Espíritu Santo nos da deseos. No tengo ganas. Pero entonces, si no tiene ganas, ¿quién está operando ahí? ¿Usted o el Espíritu Santo? Es que no tengo ganas de amar. Fíjese cómo se comporta esta gente. Pero ¿quién está tratando de amar? ¿Usted en sus propias fuerzas? ¿O está permitiendo que el Espíritu Santo le guíe? ¿Se da cuenta? Ya no hay excusa. En la fe en Cristo Jesús no hay excusa. Si nosotros queremos, nosotros podemos cambiar. Pastor, hoy en día también se ve eso en la iglesia, porque hay religiones, de hecho, que te dicen, para que tú tengas la libertad o tal cosa, tienes que hacer esto. Pero sí, lo que dice la palabra es, ya tú tienes eso. Ya está. Ya lo tienes, ya eres libre. Dios te lo dio. Ya, exacto, ya Dios te lo dio. Solo tienes que, a mantener. Dejarte guiar por el Espíritu. Pero la religión hoy en día también enseña Sí, que si hacen sí, eso, es que vas a poder sí, tener la claro. solución. Lo que Claro. hablábamos esta mañana de Nicodemo y Sí, sí. Nicodemo era un religioso y no podía espantar a los demonios se reían de él, porque él solo vivía en religión, o sea, cumplir unas reglas para agradar al hombre. En cambio Jesús no, Jesús vivía en la palabra. Y inmediatamente cuando los demonios de María Magdalena vieron a Jesús, o sea, solitos salieron. Fue suficiente para salir. Si por alguna razón nos preguntamos, ¿cómo
¿Cómo recibimos entonces el Espíritu? ¿Es que llega automáticamente? ¿Cómo es que llega? Bueno, la Biblia dice que se recibe por el oír con fe. Si tú escuchaste el mensaje de salvación, el mensaje de que en Cristo Jesús podemos ser salvos, podemos ir al cielo, podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, entonces tú has creído y lo más probable es que el Espíritu Santo vino y moró en ti. La otra cosa también es que es necesario iniciar la vida cristiana con el Espíritu. La vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu, mi hermano y mi hermana. No se puede. No se puede. Afuera de este lugar hay cables que corren por arriba del techo. Quizás ustedes los han visto, a lo mejor no los han visto, pero hay cables que corren por arriba del techo para producir electricidad y luz y corriente en este lugar. Si usted corta esos cables, usted puede tener focos, usted puede tener cocina, usted puede tener refrigerador, hielera, puede tener lo que usted quiera, pero si no hay esa corriente desde afuera entrando hacia adentro, o si le cortan el gas, no puede hacer nada. Tiene la cocina ahí de adorno nada más. De adorno la tiene. Es lo mismo, la vida cristiana con todas sus posibles exigencias, porque mucha gente desde afuera puede ver la fe cristiana, la vida cristiana con muchas exigencias, pero eso no es posible a menos de que el Espíritu de Dios esté presente. Si el Espíritu de Dios está presente, usted puede hacer todo lo que Dios dice que usted puede hacer. Usted puede convertirse en todo lo que en todo lo que Dios dice que usted puede convertirse. ¿Sí? Pero es necesario que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Es sumamente importante. El Espíritu Santo es una promesa. Es algo que Dios prometió desde hace miles de años y ahora lo ha cumplido en Cristo Jesús. ¿Verdad? Lo profetizaron varios profetas. Lo vimos en muchas escrituras, aún desde los tiempos de Moisés. Es una promesa. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nacemos de nuevo. O sea que hay una nueva persona en nosotros. No es la misma persona tratando de lidiar, de bregar con sus situaciones, con sus problemas, con sus conflictos, con sus obstáculos. No lo es. Es una persona nueva que tiene la capacidad de hacer y de ser todo lo que Dios dice. ¿Sí? Por el Espíritu Santo tenemos un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos da vida nueva. Bueno, ya vimos eso, ¿verdad? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Quién nos va a reprochar en esta vida si nos portamos con amor? ¿Quién nos va a reprochar? ¿Quién nos va a reprochar si somos gentiles, si somos bondadosos, si somos buenos con otras personas? ¿Quién nos va a reprochar si tenemos un autodominio de nuestros sentimientos, de nuestros deseos y de las acciones que nosotros tomamos? ¿Quién nos va a reprochar? Nadie va a reprochar eso, al contrario, es bienvenido. ¿Sí? Al contrario, es bienvenido. No sé si ustedes han visto hay una versión original con la señora, pero yo tengo un miedo de exhibir a la gente, así que usé la versión del perrito. Veamos a ver si esto funciona aquí. Está enojada. Así soy. ¿Pero por qué está enojada? Así soy. ¿Por qué es enojona? Porque sí, soy así. Sí, enojada. Mucha gente tiene esa frase que esta señora dijo como un lema de su vida. Y dicen, así soy. Así soy. No es cierto. No es cierto. Esa es una mentira. Yo creo que es una, si no la más grande mentira que nosotros las personas nos hemos creído del diablo. Es una mentira. Porque para empezar, podemos refrenarnos en ciertas circunstancias. Yo recuerdo que tenía una lengua así muy larga,
Pero cuando yo estaba enfrente de mi mamá, yo no la sacaba. Yo me refrenaba. O sea, para empezar, dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, hay una cierta capacidad, hay un nivel, no un nivel total, pero hay un nivel de autocontrol que tenemos. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos hace diferentes, nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos da una nueva personalidad. De tal manera que la gente pregunta, oye, ¿y tú quién eres? O sea, ¿qué hiciste con Greseidi, con Luis, con Yusmelis? ¿Qué hiciste? O sea, ¿quién eres tú? Porque el Espíritu Santo no solamente produce estas cosas, sino nos da el poder para vivir en ellas, para producir esa personalidad nueva en nosotros. Si nosotros decidimos dejar que su Espíritu nos guíe. Es una mentira que así somos, mis hermanos y hermanas. No somos así. No somos así. Dios nos creó para mejores cosas. Cuando nosotros limitamos nuestro carácter y nuestra personalidad a decir, así soy, estamos evitando todo lo que Dios tiene para nosotros. Estamos diciendo, estoy conforme con esto tan pequeño y no quiero recibir aquello tan grande que tú tienes para mí. ¿Se recuerda la ilustración de la semana pasada? Levantamos un papel y se lo mostramos a todos. Y yo le dije, si usted me dice qué es esto, le doy $10. Y todos comenzaron a decirme, el papel tenía un dibujo. Para los que no estuvieron la semana pasada, el papel tenía un dibujo de una granja. De una granja. Y todos me dijeron, es una granja. Todos me dijeron, es una granja. Bueno, algunos me dijeron una iglesia, otros me dijeron una casa, pero la mayoría me dijo es una granja. Yo dije, mentira, es un papel con un dibujo y un plástico. ¿Sí? Algunos quisieron pelearme, no, es que sí, es una granja, es que es un dibujo de una granja. Pero yo le dije, al momento de usted recibir verdaderamente una granja con título y todo, ¿qué quiere? ¿La granja o el papel? La granja. Entonces no es una granja, mi hermano. Así nosotros muchas veces nos conformamos con tan poca cosa en nuestra vida y Dios dice, yo quiero darte mucho más. Yo quiero transformarte. Yo quiero que tú seas diferente para que comiences a vivir la vida diferente que yo tracé delante de ti y puedas experimentar toda mi bondad, todas mis bendiciones y todo lo que yo tengo para ti. La vieja vida no puede disfrutar de esas cosas. No está capacitada, mi hermano. No está capacitada para disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Veamos este siguiente pasaje y ya vamos a terminar. El Espíritu nos mueve a restaurar. Fíjese lo que dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El mundo, cuando una persona cae y cuando una persona se equivoca, se apresura para criticarlo, para patearlo mientras está en el piso. La persona que es guiada por el Espíritu Santo no. La persona que es guiada por el Espíritu Santo guía a la persona con amor, con ternura al camino correcto. Porque el propósito de Dios es la restauración de esa persona. Es el levantamiento de esa persona. Es que esa persona se levante, esté bien y continúe funcionando bien en su vida. No es destruirla. No es destruirla. Alguna persona dijo, cuando un héroe cae, los tontos se alegran. ¿Y cuán cierto es? Vivimos en un mundo de héroes, en un mundo donde gente está luchando para salir adelante, para ser lo mejor que puede ser, para lograr sus sueños. ¿Y qué hace el mundo? Se burla de su caída, se burla de su aflicción.
Pero no será así con las personas guiadas por el Espíritu Santo. Las personas guiadas por el Espíritu Santo le levantarán, le ayudarán para que siga su camino, para que siga luchando, para que tenga la fuerza necesaria, no de sí mismo, sino de Dios, para seguir adelante y para abrirse camino hacia adelante. ¿Sí? Es una evidencia de que no somos como este mundo es. Gracias a Cristo, gracias a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve a ayudar a otros. Fíjese lo que dice. Ayúdense los unos a los otros, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Note que no está diciendo que no somos importantes, está diciendo que si nos creemos muy importantes, de tal manera que esa creencia nuestra nos impide ayudar a otros, el apóstol Pablo dice: no eres tan importante. Porque el Espíritu Santo nos mueve a ayudar a otras personas, nos mueve a levantar a los demás, nos mueve a llevar sus cargas, nos mueve a aliviar la carga. ¿Sí? Alguien por ahí dijo: si tan solo pudiésemos aliviar la carga, un 2, 3, 4%, eso ayudaría mucho a que una persona cobre aliento y siga adelante. Si tan solamente pudiésemos aliviar la carga poquito. No es posible solucionar los problemas del mundo, no es posible solucionar los problemas de una persona, pero si tan solamente podemos ayudar un poquito para que esa persona cobre ánimo, respire, cobre fuerzas en Dios y siga adelante, es suficiente. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hacer. Por eso es muy importante la realidad de la iglesia, donde cargamos las cargas los unos de los otros. Es muy importante. Es muy importante que sí consumamos, pero por el otro lado también podamos dar. Y de esa manera otros se levantan, de otra manera otros contribuyen, de esa manera otros son ayudados, son alentados a seguir y cobran fuerzas. ¿Sí? Pero es muy importante que al dejarnos guiar por el Espíritu Santo entendamos que siempre nos va a llevar a ayudar a los demás. El Espíritu Santo nos mueve a hacer el bien. Escuche lo que dice esto. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Alguien quiere numerosas bendiciones? ¿Quién quiere numerosas bendiciones? Bueno, es una promesa con condición. Aquí está la condición. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si usted se dedica a hacer el bien, si usted le pide a Dios que le llene con su Espíritu Santo y le ayude a hacer el bien cada vez que le sea posible, la promesa de Dios es: recibirán a su debido tiempo numerosas bendiciones. Esa es la promesa de Dios. Y servimos a un Dios que no falla. Servimos a un Dios que cumple sus promesas. Servimos a un Dios que no miente, que no engaña. Pero todo depende si nosotros queremos dejarnos guiar por su Espíritu Santo. ¿Sí? Y seguimos leyendo: si no nos damos por vencidos, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Es que no me cae bien. La Biblia dice a todos. La Biblia no nos da a escoger si nosotros queremos o nos cae bien. No nos permite. La Biblia dice a todos, en especial a los de la familia de la fe. El Espíritu Santo tiene una cosecha. Fíjese lo que dice este versículo. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Quién está evitando la destrucción y la muerte? ¿Quién quiere evitar la destrucción y la muerte? ¿Sí? Escuche esto: pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Vida eterna. Los que viven para agradar al Espíritu Santo cosecharán vida eterna. La Biblia dice en otro pasaje, y es el mismo Pablo que dice, es el mismo Pablo en Efesios que dice: no se emborrachen con vino,
lo cual lleva a la disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. ¿Sí? Hablamos la semana pasada, si no me equivoco, también acerca de la ilustración donde estamos perdidos. Yo dije en un bosque, pero creo que es más contextual decir en una selva. Y de repente llega una persona y dice, yo sé el camino de la salida, sígueme. Y te provee provisiones. ¿Tú ignoras a esa persona? A la única persona que sabe cómo salir de ese lugar, ¿tú la ignoras? No. El Espíritu Santo tiene la solución, tiene la guía, tiene la salida de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de todas las cosas que el pecado hizo con nosotros. Y es necesario obedecerle, es necesario dejarnos guiar por Él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando esta vida haya acabado, dice que cosecharemos vida eterna. El resultado de haber agradado al Espíritu es vida eterna. Así que no permitas que el enemigo te engañe a través del pecado. No lo permitas, por favor. De un pecador a otro, dice la Biblia que todos somos pecadores. De un pecador a otro, si es verdad lo que la Biblia dice, te lleva a la muerte, te lleva a la destrucción. Te roba tu felicidad. Hay personas que viven en este país, tienen ya mucho tiempo, tienen excelente trabajo, cosa que nosotros buscamos, pero nada de lo que ganan rinde. Nada de lo que gana rinde. Tienen mucho dinero, de repente lo pierden todo y quieren hasta acabar con su vida porque no tienen ningún otro propósito. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, no pongamos nuestra mirada. La solución no está en el dinero, la solución no está en la provisión. Eso es necesario y a su debido tiempo va a llegar, pero la solución de nuestras vidas no son esas cosas. La solución de nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios que nosotros recibimos cuando creemos en Cristo Jesús, cuando hemos puesto nuestra fe en aquel que murió, pagó el precio de nuestro pecado y resucitó al tercer día. Y cuando tú te dejas guiar por tu Espíritu Santo, tú vas a vivir tu mejor vida. No por falta de aflicciones, no por falta de problemas, no por falta de dificultades, sino porque aquel que todo lo puede vive en ti. La Biblia dice que el mismo poder, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, mora en ti, vive en ti. Imagínate el poder tan grande al cual nosotros tenemos acceso. Solamente déjate guiar por Él. Aprende a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Busca a Dios. Búscalo en su palabra, búscalo en oración, búscalo en el canto, en la adoración. Búscalo cuando estés alegre, búscalo cuando estés triste, búscalo cuando te vaya bien y búscalo cuando te vaya mal. Y yo te aseguro que vas a vivir tu mejor vida. Porque no hay nada en este planeta que pueda satisfacer nuestra vida como solamente Él puede satisfacerla. No hay nada en este mundo que pueda llenarnos tanto como Él puede llenarnos. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú nunca has hecho esta oración, nunca le has pedido a Jesús que te perdone tus pecados, es importante reconocer que el pecado es la única cosa que nos separa de Dios. Por eso es que estamos separados de Dios, por eso es que Dios no está presente en este mundo, por eso es que no lo vemos actuar, aunque Él esté obrando, no lo podemos ver obrar. Por eso es que nos sentimos tan distantes de Él, tan abandonados, por eso es que nos sentimos tan solos, tan abandonados, tan vacíos. Pero una vez que ponemos nuestra confianza en aquel que resolvió nuestro problema del pecado, Dios se acerca y Dios viene y Dios habita en ti. Así que si tú nunca has hecho esa oración donde le pides a Dios que perdone tus pecados, la puedes hacer ahora mismo y solamente repite conmigo:
No hay nada mágico de esta oración. Lo único que la hace especial es que tú creas en tu corazón lo que tú estás diciendo. Que tú creas que tú te arrepientes de tus pecados, que tú confiesas tu pecado delante de Él y que le pides que Él venga y viva en ti y dirija tu vida. Solamente repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu muerte, por tu sacrificio y tu resurrección. Yo creo que tú muriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú pagaste por mi culpa, por mi injusticia, Señor. Y creo también que en ti soy limpio y soy purificado y soy perdonado. Te confieso mi pecado de pensamiento, de palabra, de actitud, de hecho, y te pido que me perdones. Ven y vive en mí a través de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu presencia, Señor. Y de aquí en adelante guíame, dirígeme, dame hambre y sed de ti y enséñame cómo buscarte. Te entrego mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Sigue con tus ojos cerrados. Señor, yo te quiero pedir por cualquier persona que ha tenido algún conocimiento de ti, Señor, en el pasado, pero que por alguna razón está alejada de ti. Yo te pido que tú la acerques, Señor, que tú pongas hambre y sed en ese corazón, que derrames tu presencia en su vida, Señor, y que le enseñes a vivir con la llenura de tu Espíritu y con la guía de tu Espíritu, Señor, y que tu Espíritu produzca en ellos todo lo que tu palabra dice que producirá, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, no permitas que salgamos de este lugar igual, Señor. Renueva nuestros corazones, fortalece nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir tu dirección, porque sin ti estamos perdidos, Señor. Sin ti estamos completamente acabados, pero tú haces todo nuevo, Señor. Tú puedes restaurar matrimonios, puedes restaurar familias, puedes restaurar vidas, tú puedes liberar de cualquier pecado, Señor, de cualquier atadura, de cualquier cosa, Padre amado, Señor, que nos ata y no nos permite experimentarte y experimentar esa llenura que tú quieres que experimentemos. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén.